Buenas tardes, el tema de hoy es la importancia de las fuerzas como la base fundamental del equilibrio. Para poder hablar de fuerzas y de equilibrio es necesario que tomemos en cuenta las tres leyes de Newton. La primera ley nos dice que un cuerpo que está en reposo no presenta ningún movimiento hasta que una fuerza externa sea aplicada sobre él. La segunda ley dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le es aplicada e inversamente proporcional a su masa. Y la tercera ley nos dice que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. Dicho esto, damos paso al equilibrio. El equilibrio no es nada más que cuando un cuerpo tiene unas fuerzas aplicadas, toda la suma de ellas es cero. Podemos tener un ejemplo de un cuerpo que tiene tres fuerzas aplicadas. En este caso, esto sería su peso. Estas dos serían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que sería del tirón del cuerpo hacia el techo. Esta la podemos llamar A, esta puede ser B, y la cuerda que está sosteniendo al peso podríamos llamarlo C. Al hacer la suma de dichas fuerzas, esta nos tiene que dar como resultado 0. Es igual a 0. Para poder decir que el cuerpo se mantiene en equilibrio, las fuerzas que están actuando en los diversos puntos, al revisar sus componentes debemos de darnos cuenta que debe ser directamente proporcionales al peso. Por ejemplo claro, tenemos un cañón. Voy a tratar de explicar cómo es que actúan las fuerzas sobre este cuerpo. Tomaremos como ejemplo de eje X la parte recta del salón, que sería en este caso la esquina. Tenemos que tiene una magnitud sobre el eje X, que sería sobre el que estoy caminando. De ahí tenemos que tiene una magnitud hacia el eje Y, que sería hacia acá. Pero como es un plano tridimensional, también existe un eje en Z, que sería hacia arriba. En dicho plano, las fuerzas que actúan sería la fuerza que existe del cañón hacia el techo y del cañón hacia el piso. Ambas tienen que ser de la misma magnitud. De esta forma, el cañón que se encuentra en esta parte se mantiene en equilibrio. Si una de ellas llega a variar, entonces no existe equilibrio y tendríamos que calcular cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Bueno, pues aquí podemos ver que en nuestro alrededor existen muchos claros ejemplos de equilibrio. Aquí podemos observar que en una construcción los castillos que sujetan a los cimientos de los edificios tienen que estar en equilibrio para que el edificio tenga una rectitud exacta. Dichos castillos necesitan ser jalados por distintos tensores. Cada uno de ellos tiene un ángulo y una dirección diferente. Esto hace que dichos castillos no se muevan ni por el viento y que incluso se mantengan rectos. Dichas fuerzas están influyendo en que el castillo se mantenga en línea vertical hacia la normal, el peso que lo jala hacia el centro de la tierra y los tensores que en este caso actúan como fuerzas que lo jalan hacia un eje X o hacia un eje Y. En conclusión, podemos decir que un cuerpo se mantiene en equilibrio siempre y cuando no exista una fuerza resultante.